Entonces, Bernardo, pues el micrófono es tuyo. Hola, ¿me escuchan todos? Supongo que sí. Bueno, el título de la plática es La óptica discreta es óptica, y realmente la hice porque pues tengo este problema moral de que pues he pasado bastante tiempo haciendo investigación que en algún momento parecía óptica, pero que pues podría ser cuántica, podría ser cualquier cosa. De hecho, cuando uno es martillo, pues todos los problemas parecen clavos. Y para eso, pues voy a pasar a través de la óptica geométrica, ondulatoria, la cuántica y la discreta. De la que menos puedo yo hablar realmente es de la óptica cuántica, porque me he estado dando cuenta que aunque tiene visos de cuántica lo que estoy haciendo, pero realmente no hay esos qubits 0 y 1. Y además nunca me he encontrado a Alice, a Bob o a Carl. Entonces, pues quisiera poner cosas en contexto para mostrarles, pues, qué tan grandote es el martillo y que varias gentes, de hecho, lo han usado para las ópticas. Bueno, yo comencé, de hecho, en estos campos, trabajando con Marcos Muschinsky, cuando regresé del posgrado y el postdoc. Don Marcos estaba trabajando en transformaciones canónicas, en mecánica cuántica. Y bueno, 30 años después, me enteré que Stuart Collins también había estado eh, estaba haciendo las transformaciones canónicas lineales de la óptica coaxial, pero pues eran dos campos que no tenían nada que ver. Marcos trabajaba en física nuclear. Sospecho que lo hacía porque quería entender cómo se agrupan partículas alfa dentro de los núcleos. O sea, conjuntos de 4 nucleones dentro de la sopa nuclear. Su coautor, Christian Ken, bueno, de hecho todavía trabaja. Alguna vez le pregunté, bueno, ¿por qué se interesó Marcos en esto? Y la respuesta fue que realmente no sabía. Ella vino como postdoc a México y bueno, comenzó a trabajar en lo que estaba haciendo él. Recordarán ustedes que ahí por los años, al principio de los 70, se comenzó a hablar de transformaciones canónicas. ¿Qué es eso? Bueno, requiere entender el espacio-fase. El espacio-fase tiene coordenadas de posición y de momento. Y es un plano, es lo que se había entendido desde tiempo atrás, de que el espacio-fase era un plano recortado en las orillas, etc. Pero lo que, lo que hizo Marcos fue básicamente, dada una matriz de 2 por 2 ABCD, encontrar cuál es una transformada tipo Fourier, una transformada integral, que hace esa transformación. Y más aún, dos de ellas se pueden concatenar y cuando se multiplican es el producto de las matrices. Eh, la teoría de matrices de 2 por 2, y creo que todos piensan que es trivial, pero yo diría que es absolutamente, vaya, ¿no? Alguna vez frente a estudiantes dije, bueno, pues mis trabajos principales han sido matrices de 2 por 2 y comenzaron a ver risitas en todo en todo el, en toda el aula. Pero es que yo creo que, vaya, sé que incluso el profesor Moshinsky no entendía del todo por qué había un problema de fase cuando se multiplicaban dos matrices. Es decir, las dos matrices pueden multiplicar y da una tercera matriz de 2 por 2. Pero al hacer las transformadas integrales, se dio cuenta de que daba el resultado, pero con un signo menos.
Esto es el llamado signo metapléctico. Fue investigado, de hecho, por Valentin Bargmann, todavía en los años 60, y nos dice que el conjunto de matrices de 2 por 2 es una variedad múltiplemente conexa. O sea que así como rotaciones tiene spin, que hay que dar 2 vueltas para volver al mismo universo, cuando uno tiene algo metapléctico, la transformada canónica, hay también que darle 2 vueltas. Y bueno, el grupo se llama simpléctico, su doble cobertura se llama metapléctica, y hay una cobertura universal. De hecho, por lo pronto no nos interesa. Es más, alguna vez recuerdo estábamos con Marcos y yo frente al pizarrón, y dice Marcos muy pensativamente, dice, mira, la transformada de Fourier está aquí en medio de la variedad ABCD. De hecho, es la 0, 1, menos 1, 0, es la matriz de 2 por 2. Pero 4 transformadas de Fourier lo regresan a uno a la identidad. Y 4 transformaciones canónicas, 0, 1, menos 1, 0, le dan a uno menos la misma función de onda. Y pues esto se da, es realmente óptica ondulatoria, si uno la interpreta de esa manera. Cuando estamos en óptica geométrica, que fue a lo que pues, primero me dediqué, no hay ese problema de signo. Y pues aquí fue donde yo entré porque tenía en general interés en teoría de grupos, geometrías. Y quiso la suerte que cuando escribí el libro de transformadas integrales, incluí las llamadas transformadas canónicas. Ahora, en los 2 capítulos que tratan de transformadas canónicas, no se menciona la palabra óptica. Vaya. De hecho, lo había yo aplicado a transformaciones canónicas complejas. Y es que una transformación canónica compleja, la difusión de calor, y la transformada de Bargmann. A lo mejor no todos saben lo que es la transformada de Bargmann. Es una transformada entre entre la forma de Schrödinger de nombrar a los estados del oscilador y la forma de Fock. Por un lado tenemos psi de x, que pueden ser funciones exponenciales o funciones Kravchuk, y por otro lado son potencias de A daga a alguna potencia. Esa es una transformada de Bargmann. Y la transformada de Bargmann es una transformada canónica. Y por ahí escribí, pero durante, ¿cuánto? 40 años, nadie había checado, que sucede que ¿qué funciones son autosimilares bajo la transformada de Fourier? Bueno, sabemos que son las de oscilador armónico. Y bajo la transformada de Bargmann, por fórmulas, pues podemos saber que las transformadas, las funciones de onda de oscilador repulsivo son autorrecíprocas. Vaya, la transformada de Bargmann de una función de cilindro parabólico es una función de cilindro parabólico en A daga más. Lo menciono porque pues justo el año pasado un estudiante mío, Kenan Uriostegui, discretizó la transformada de Bargmann, lo cual quiere decir que hizo pues propuso una matriz de transformación finita, puede ser de 60 por 60, 80 por 80, donde las funciones autorrecíprocas se implementa la transformación canónica discreta, finita,
funciones de oscilador armónico, y efectivamente regresa también una transformación discreta finita de oscilador perdón, repulsivo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de que una transformación que es continua tiene su contraparte discreta. Discreta quiere decir, pues, si queremos ajustar, digamos, las funciones del cilindro parabólico eh, en algún rango eh, que difieran menos de 10 a la menos 16 con las funciones discretas, se puede lograr sí, sobre 60 puntos. Estamos cerca del centro del oscilador repulsivo. El oscilador repulsivo es, básicamente es una barrera en forma de parábola. Entonces, arriba, pues hay funciones funciones de propagación libre que se frenan un poquito sobre la barrera y luego aumentan con oscilaciones gaussianas. Luego hay otras que apenas rebasan la barrera y hay otras que se detienen en la barrera y se reflejan. Bueno, los tres tipos tienen contrapartes discretas. Y eso lo hizo él así, en fin, una cosa que me llamó muchísimo la atención. De hecho, estará en su tesis doctoral. Bueno, ¿qué sucedió con las transformadas canónicas? Pues, duraron un rato, se complementan bien con la relatividad. Podemos, ya que es una construcción grupológica, la podemos mezclar con el grupo de Lorentz en 3 dimensiones. Ahora, en óptica geométrica es muy, vaya, es una combinación muy rara, ¿no? Óptica geométrica y relatividad especial. Y para esto vuelvo al espacio-fase. El espacio-fase en la óptica es distinto del espacio-fase en la mecánica. En la mecánica, la posición es en principio toda la recta real y el momento, o sea, velocidad por masa, también toda la recta real. En óptica, y eso se puede construir muy bonito, sí. La coordenada de posición es la pantalla. En una pantalla, pues podemos lanzar rayos geométricos, es decir, bueno, este punto, y es un plano. Ahora, el momento, en cambio, es la dirección del rayo. Y la dirección del rayo no puede ser cualquiera, tiene que estar dentro de un círculo o una esfera si estamos en 3 dimensiones. Entonces, el espacio-fase de la óptica geométrica, hecho de la ondulatoria y las demás, es un espacio-fase que es un producto directo de un plano con una esfera. Y las transformaciones canónicas son las que hacen mapeos entre entre estas dos variedades, tales que pues, conservan las relaciones de vecindad y las llamadas condiciones simplécticas. Estamos tratando con un grupo de transformaciones que en el caso de 2x2 es lo mismo. Si vamos a óptica en 3 dimensiones, entonces el espacio-fase ya tiene 4 dimensiones. 2 de la esfera, 2 del plano. Y lo que se requiere es que se conserven esas propiedades de diferenciabilidad, de vecindad. Y bueno, pues ahí uno puede encontrar varios teoremas, curiosamente, que realmente en la óptica entonces no se había realmente tratado el espacio-fase para la óptica. Y hay muchas cosas que se pueden incluir ahí, por ejemplo, no solo la óptica paraxial, sino pues, de los poquitos teoremas
escrito teorema tal. Si tenemos una transformación canónica, una superficie que en general no es, vaya, cualquier superficie, ¿no? Esta transformación se puede factorizar en una que va de plano a menos infinito a la superficie, que puede ser cualquiera, multiplicada por otra transformación que va de la superficie a otro plano infinito, que fue, y que las dos transformaciones son canónicas. Y esto facilita, de hecho, encontrar cuáles son los coeficientes de aberración de básicamente superficies arbitrarias. Esa transformación de ello es localmente canónica, porque siempre habrá rayos que no le peguen a la superficie, sino que se vayan a otro lado. Está la cuestión de reflexiones, etc. Pero la forma de tratar el espacio-fase es bastante útil. Ahora, y bueno, pues hasta ahí me encontré con... Perdón, Bernardo, ¿te puedo detener ahí un momentito para ver si hay alguna pregunta? a ver, Pregunté en el chat, si alguien tiene alguna pregunta, la pueden poner en el chat. No veo tienen que ninguna teclear. actividad. Sí, Bueno, yo la leo, pero bueno, no, nadie respondió, entonces si quieres, continúa y te detengo si es que hay algo, perdón. no, pero están todos, no se han ido. Sí. Es bueno. Dice, alguien está escribiendo el espacio-fase, Luis. ¿Cuál es tu pregunta? Lo pueden hacer oralmente, ¿no? Dándole a un mute. Sí. Sí, Luis, si quieres hacer tu pregunta con el micrófono, tienes la posibilidad. Pues sí. Dice, el espacio-fase en su... en su dirección espacial puede ser cerrado. O sea, así como es una esfera la dirección de momento, cuando el espacio de posición, ese puede ser cerrado y es un producto de dos esferas, ¿verdad? Absolutamente. Y ese es el caso del oscilador finito. Ok. Sobre el cual voy a hablar al ratito. Muy bien. Ok. Gracias. Ok, entonces, ahora sí, continuamos, Bernardo, perdón por la interrupción. A ver, sí, es que aquí tengo mi acordeón. Bueno, y con esto, sí, algo que quería mencionar es lo que llaman separación de variables. En el libro del año 79, como les dije, apliqué lo de las transformadas canónicas para estudiar la difusión de calor. Entonces, por ejemplo, si la distribución de calor inicial es una sinusoide, los ceros se propagan sobre líneas rectas. La dirección, llámenla Z. En cambio, si la temperatura está inicialmente siguiendo una función de oscilador armónico, los ceros de la temperatura, bueno, corren sobre elipses, arcos de elipse. Si las funciones iniciales son funciones de Elie, entonces los ceros van sobre parábolas. Y si las funciones iniciales son de oscilador repulsivo, los ceros van sobre hipérbolas. Ahora, me da mucho gusto que Julio César Gutiérrez Vega, en su tesis doctoral, pues lo que hizo fue pues entender eso mismo, pero en óptica, porque ahí pues están los campos adifraccionales, ¿sí?
y pues se consideró no solo haces de Bessel, sino haces de Mathieu, haces de Airy y toda clase de haces que realmente sirven en la óptica. Entonces, bueno, pues había que entender que esa, esa matemática se aplicaba a la óptica de una forma bastante útil. Bueno, el oscilador finito. Y también, la teoría de aberraciones. Así fue, de hecho, como caí en la óptica. Porque un tal Alex Dracht estaba ayudando a diseñar el Superconducting Supercollider en Texas. Y la idea era poder describir lo que le pasaba al haz de partículas después de una vuelta en el acelerador y, y entender cuáles son las aberraciones. Bueno, fabuloso. Introduje grupos de aberraciones. Hay 6 aberraciones de tercer orden. Aberración esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo, distorsión y una que no tenía nombre. Y le pusimos pocos, por pocos, o hocus pocos, como quieran llamarlo. Es decir, las aberraciones son 6, no 5. La sexta aberración implica que los rayos llegan al mismo punto de la imagen, pero con ángulos distintos. Es decir, es un mapeo del espacio de momentos únicamente. Entonces, pues también hay 15 aberraciones de orden 5, 35 de orden 7, y pues los últimos 3 capítulos del último libro de óptica geométrica en espacio-fase tienen que ver con grupos de aberraciones. En este caso, con toda la elegancia que uno le puede adjudicar a esa construcción, me he dado cuenta que es totalmente inútil, porque los ópticos de adeveras, creo que ustedes son más de adeveras que yo, lo que hacen es trazado de rayos. Es mucho más rápido y pues bastante más preciso. ¿Sí? En todo caso, si alguna vez quieren ver una formulota que ocupa 3 páginas, pues está allí. Y es la regla de producto de 2 aberraciones de orden 3, 5 y 7. Y bueno, ¿a qué se aplica eso? Pues a la corrección de transformadores fraccionales de Fourier. Pero pues no creo que nadie lo use, la verdad. Las otras cosas son más útiles, sobre todo la práctica axial, porque de ahí salió, llámenlo, el oscilador finito. ¿Qué es el oscilador finito? Bueno, sabemos lo que es un oscilador armónico. Está básicamente definido porque su hamiltoniano es momento al cuadrado más posición al cuadrado. Y posición y momento en cuántica, su conmutador es 1. Bueno, I veces 1 veces h barra o veces lambda barra, la longitud de onda reducida. Ahora, había venido a México entonces Natika Takeshige. Él había trabajado con Richard Askey, que es uno de los especialistas en polinomios ortogonales. De hecho, tiene la clasificación de todos los polinomios ortogonales continuos y discretos. Los continuos, bueno, sabemos son Hermite, Laguerre y Jacobi. Y los discretos, pues son Kravchuk, Meixner, Polacek y Hahn. Y son fórmulas terribles, pero sí aparecen en relaciones como son las fracciones irreducibles de grupo rotaciones, ¿sí? Matrices llamadas D de Wigner, aparecen en los coeficientes de Clebsch-Gordan,
y todas son hipergeométricas y todas son larguísimas y estudiadas en muchos volúmenes. Y entonces lo que primero hicimos algunas pruebas de cómo desarrollar una función en términos de funciones de Kravchuk. Es decir, funciones de Kravchuk, me refiero polinomios de Kravchuk, veces exponenciales decrecientes. Y bueno, eso se refiere a un espacio-fase esférico, ¿sí? Donde el conmutador de posición y momento ya no da 1, sino da energía. ¿Sí? O sea, es P, Q y H. Momento, posición y hamiltoniano. Claro que el hamiltoniano ya no es P cuadrado más Q cuadrado. Es el tercer generador del álgebra de rotaciones. O J1, J2, J3. ¿Sí? El invariante, pues, es J cuadrada. El espacio-fase, pues, es esfera. Y las eigenfunciones tienen espectros que son finitos, que tienen un estado base, un estado tope, y hay 2 J más un de ellos. En realidad estábamos haciendo solo grupo de rotaciones, que es súper conocido desde hace 60 años, incluso antes de que yo naciera, ¿sí? Pero lo curioso es que esas funciones de onda, que son funciones de Kravchuk, uno las grafica y realmente muy pocos matemáticos se dedican a graficar sus fórmulas, pues son como el oscilador armónico. Vaya, si toman ustedes un momento angular J igual a 60, así que tienen 121 puntos a graficar, pues lo que salen son, puntos discretos que si los une uno con una línea, pues son las funciones del oscilador armónico. Y hay 2 regiones de ellas. Está la mitad de abajo y está la mitad de arriba. La mitad de abajo es, como les dije, se ve como oscilador armónico. Pero conforme subimos y nos metemos a la parte de arriba, ahí vemos que la función de onda cambia de signo entre cada 2 puntos vecinos. Y estas funciones Kravchuk, pues, en cierta forma fueron muy extrañas porque estábamos realmente haciendo álgebra de rotaciones, funciones de onda muy bien conocidas, pero llamándolas oscilador. Recientemente, también Héctor Moyasesa, Francisco Soto Eguíbar, que fue alguna vez estudiante mío, por cierto, de añísimos, y Alejandro Ursúa, se les ocurrió esto de hacer guías de onda, vaya, pequeñas, cercanas, de tal forma que si uno mete luz en una de ellas, pues la luz se propaga a las otras y termina produciendo los polinomios de Kravchuk. Vaya, las funciones de Kravchuk, perdón, al final de ese arreglo. Ahora, en realidad solo pueden hacer la mitad de abajo de ellas. En la tesis doctoral de Alejandro Ursúa, me la hizo llegar, tiene como avant premier un estudio a profundidad de ese tipo de arreglo. Fue un poco desconsolador cuando me dijeron, no, es que el conjunto de guías de onda es del tamaño de una uña. ¿Sí? Yo me imaginaba que iba a ser, vaya, cilindros grandotes como un órgano, pero no, es chiquitito. Y entonces, para
pues poder constatar que tenemos polímeros de Kravchuk, están microscopios y todo. Pero, pues, bueno, son funciones de Kravchuk, ahí salen. Y hay una cosa más también. Blas Rodríguez fue el que, bueno, me invitó a participar en un seminario sobre supersimetría en óptica. Y me pidió que platicara de un artículo de los años de los 90 con Sergei Chumakov, llamado Supersimetría en la ecuación de Helmholtz, donde pues, lo que demostrábamos era que con transformaciones supersimétricas se podía pasar de una guía de ondas a otra guía de ondas. Y aparentemente eso, el profesor El Ganaini, que lo encontré en Donald Sintla, me hizo ver que en realidad eso es lo que estaba detrás de ese arreglo de guías de ondas. En fin, no me había preocupado de ese artículo como por 20, 25 años, pero pues afortunadamente alguien se lo encontró. De hecho, si uno teclea en Google Supersymmetry Helmholtz, el artículo que aparece es ese. Y bueno, la verdad es que fue una idea de Sergei Chumakov. Y yo no me ocupé más de supersimetría, aunque en el CIMPESTAB hay un grupo muy activo con David Fernández, que ha estado haciendo supersimetría por el mismo intervalo de tiempo. Y ellos ya la tienen toda controlada. Pero las aplicaciones en la óptica son relativamente pequeñas. Y esta es una de ellas. Creo que vale la pena. Ahora, siguiendo con... Detengo, Bernardo, un momentito más. ¿Vale? Hay una pregunta que nos hizo Gina, tiene que ver con lo que nos hablabas de las aberraciones, y esto Sí. tiene que ver porque Gina ha estado estudiando aberraciones en la formación de un haz plano, de perfil de intensidad plano, y ella la herramienta que ha utilizado son lo que hemos encontrado que funciona o con lo que se trabaja son los polinomios de Cernic. Entonces ella te pregunta cómo se relaciona lo que nos decía con los polinomios de Cernic. Ay, los polinomios de Cernic. Mira, esto está en el punto 5 de lo que yo iba a hablar. Ah, no, entonces me espero, me puede esperar. No, entonces nos esperamos. Realmente no sé cómo se usan. Vaya. Yo te enseño. No. Bueno, los polinomios de Cernic que se refieren al campo que hay en una pupila circular, ¿verdad? Claro. Y bueno, se entiende que ese campo se propaga con las aberraciones correspondientes. Sí. Yo realmente no sabría cómo combinar las dos cosas. Ya. Las aberraciones que yo había tratado en tiempos pasados eran pues lo que uno puede hacer pues sobre una superficie donde hay varios tipos de comas, coma tercer orden, quinto orden, séptimo orden, coma relativista, etcétera. O sea, son todas las formas, lo que pasa cuando el espacio fase lo mueve uno de diferentes formas. En Cernic también tuvimos mucha suerte, porque otro colega de Armenia, George Pogosyan, él tenía cierta familiaridad con, bueno, de hecho con el grupo de rotaciones. Y lo que encontramos es que los polinomios de Cernic que generalmente se consideran factorizados en una parte radial y una parte angular. Sí. O sea, sobre coordenadas polares. Sí. Pero también hay otras coordenadas. Las más generales son las coordenadas elípticas.
Ah, ok. Y entonces, salen nuevas funciones de onda, Claro. polinomios de Hohen y otros dichos horribles, pero pues ese ha sido lo que me ha dado de comer en los últimos 2 años, más o menos. Yo hemos sacado una lista como de 6 o 7 artículos de esto, ¿no? Ahí también creo que, desafortunadamente, estamos yendo más allá de lo que la óptica necesita. Si Gina ha trabajado con Zernike a aberraciones, a lo mejor no importa tanto que si se separa en cuántos tipos de coordenadas. Y además tiene, luego voy a platicar un poco si hay tiempo, Sí, sí, es todo un sistema cuántico, ¿sí? sí. Y además prueba, vaya, nuestra mecánica cuántica está casi siempre hecha para espacio fase plano, para espacio de configuración infinito, pero aquí pues, tenemos un círculo y fuera de ese círculo no hay nada. No hay nada. Y es un sistema llamado superintegrable. La versión clásica, bueno, luego platico. Ok, Okay. gracias, profesor. Entonces, Continúe. continuamos Bueno, entonces estábamos con el oscilador finito. El oscilador finito pues tiene 2J más 1 puntos. La J puede ser grande, pero no. Y si se va al infinito, uno recupera el oscilador normal, el oscilador cuántico. Pero el grupo de rotaciones pues es O3, ortogonal en 3 dimensiones. Y eso es lo mismo, excepto por cobertura del grupo SU2, unitario de 2 por 2, de determinante unidad. Es SU11, que es el relativista en 2 dimensiones. Bueno, sucede que si tenemos 2 osciladores armónicos, SU2, SU2, pues el grupo compacto es O4. O4 es el grupo de rotaciones en 4 dimensiones. Y con este grupo de rotaciones en 4 dimensiones podemos platicarles de pantallas pixeladas. Y pues ese fue nuestro caballito de batalla por otro tiempo. Fue cuando ya estaba pensando, esto es óptica cuántica. ¿Cuántica por qué? Bueno, porque el pixelado pues está cuantizado, no es continuo. Y sobre estas pantallas pixeladas, uno puede hacer diferentes trucos y cosas. Uno de ellos son las aberraciones. Las aberraciones también se pueden hacer en el oscilador armónico de unidimensional. También podemos poner el mismo esquema de aberraciones. En 2 dimensiones también, 3, en n dimensiones. Siempre hay grupos de aberraciones, vaya, como capas de cebolla. Pero entre las aberraciones, pues entre las transformaciones, pues están las rotaciones. Una rotación de la imagen en una pantalla cuadrada se ve rara, ¿no? Si la pantalla es cuadrada y rotamos 90 grados, pues esperamos que sea la misma imagen, nada más rotada 90 grados, sin cambio alguno. Pero la parte intermedia, cuando estamos rotando por 38 grados o algo así, pues no es claro cómo se rotan las cosas. Para llegar allá, bueno, vimos que el grupo de rotaciones en 4 dimensiones tiene como subgrupo grupo de rotaciones en 3. Esto quiere decir que podemos pixelar no solo cartesianamente, sino polarmente.
Si tenemos una pantalla de N1 por N2 píxeles, pues la misma pantalla se puede hacer circular. Bueno, esto es para pantallas cuadradas o circulares. Las circulares son, vaya, los píxeles van sobre círculos concéntricos y hay 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, píxeles en cada círculo. Radios igualmente espaciados. También son 2J más 1 al cuadrado píxeles. Se puede mapear de uno al otro. O sea, de una pantalla cuadrada a una pantalla circular, viceversa. Lo que es más, en la pantalla circular, pues es fácil rotar las imágenes. Nada más cambia la fase. Pero eso es lo que se usa para rotar pantallas cuadradas. Y funciona también, eso lo hice con Kenan Uriostegui para su tesis de licenciatura, llevar esto a rotaciones en 2, 3, 4, 5 en n dimensiones, utilizando la factorización de una rotación en n dimensiones de las rotaciones en planos. Ahora, esto no es equivalente a todas las rotaciones en 3 dimensiones. Y si ustedes tienen un estudiante doctoral que quiera hacer una tesis así conchonchuda, pues les puedo decir que necesitan los llamados coeficientes de Moschinsky, que son los coeficientes de traslape, ¿sí? Entre las funciones de oscilador cartesiano y las funciones de oscilador esférico. Es decir, pasar de N1, Nx, Ny, Nz a NJM. Las expresiones de los coeficientes de Moschinsky son complicadas, pero pues ahí puede uno trabajar para hacer rotaciones que sean, vaya, unitarias. La canonicidad del caso clásico se vuelve unitariedad en el caso estelar finito. Y pues sobre esto había yo trabajado mucho con Luis Edgar Vicent, que pues tenía toda el herramental para ver con qué fidelidad se reproducen diferentes imágenes, etc. Desafortunadamente falleció y pues ahí quedó esa parte del programa. Pero pues está bien documentado y si alguna vez quieren entrarle a eso, pues les aseguro que pueden rotar cosas en n dimensiones. Sin embargo, y aquí también tengo que poner pues casi un pedido de perdón, porque si bien la rotación de imágenes pixeladas es unitaria, es reversible, es concatenable, pero si la imagen rotada, cada píxel depende de todos los otros píxeles. En algoritmos convencionales, en matemática, siempre se busca interpolar. O sea, el nuevo píxel depende de pues, una pequeña vecindad del viejo píxel. Y así pues van construyendo la nueva imagen. Pero también al tomar promedios están difuminando la imagen. Esas no son reversibles, no son concatenables. Y el algoritmo que tenemos es exacto, es el algoritmo más lento posible, ¿sí? Porque como dije, cada píxel depende de todos los otros. Entonces, si tenemos una pantalla cuadrada de n por n,
la complejidad del cómputo aumenta como n a la cuarta. Y bueno, con n a la cuarta no puede uno alimentar una familia. No es el tipo de algoritmo que los computólogos van a usar. Pero pues en el espíritu de Marcos Moschinsky, que yo he seguido por bastante tiempo, creo que al rato voy a unir mi espíritu al del maestro, pues tiene su chiste. Como el teorema de factorización, a lo mejor no sirve para nada, pero existe, es exacto, y es universal y es eterno. A lo mejor aquí estoy pasándome un poco un poco demasiado científico, ¿no? Pero, he escrito mucho sobre cosas que no son ni universales ni eternas, y así lo hemos hecho todos. Bueno, pues han estado entonces en imágenes pixeladas, y a lo mejor esto es lo más cuántico que puedo ofrecer, porque, bueno, sí está cuantizado, y pues se usan conceptos como en mecánica cuántica, pero siempre mi desesperación interna es que cuando asisto a las reuniones, realmente lo que es óptica cuántica, a mi entender, es lo que uno puede hacer con Ket 0 y Ket 1. Vaya, hay toda una industria detrás, hay toda un establecimiento experimental para hacerlo, trabajar con fotones individuales, y pues eso debiera ser óptica cuántica. Como sucede muchas veces en países que no están entre los 3 primeros del mundo, los 4 primeros, pues como no podemos tener todos los laboratorios que quisiéramos, pues nos dedicamos a la teoría. Y bueno, pues también es válido. También nos da un cierto lugarcito y una presencia entre nuestros colegas del mundo. Pero posiblemente la óptica cuantizada no es lo mismo que la óptica cuántica. Ahora, yo personalmente no creo en la ecuación de Lindblad. Ya sé que estuviera yo escuchando lo que dicen todos, habría, no cree, ¿cómo es posible? Bueno, la ecuación de Lindblad, que por cierto, Kenan Uriostegui tiene que pasar por ella, ¿no? Está hecha de tantas aproximaciones que por lo menos para mi fuero interno yo no sería capaz de usarla, ¿sí? Pero pues sabremos que es importante, absolutamente, es la llamada óptica electrónica o óptica óptica mecánica o mecánica cuántica. Y bueno, pues en realidad la naturaleza de la luz es más complicada de lo que todos pensamos. Y pues uno trabaja con modelos. Y creo que la óptica geométrica pues, es un modelo válido. La ondulatoria también. Y bueno, la óptica discreta, pues más o menos la hemos estado, pues por lo menos proponiendo, porque aplicaciones realmente no sé cuáles haya, aunque científicos chinos, que me entero por las citas a los artículos, sospecho que los chinos quieren apropiarse del oscilador finito, pero eso lo guardamos en una caja fuerte aquí en México. Y bueno, estoy viendo los temas que quería yo cubrir. Sí, si te detengo, entonces aprovecho para detenerte un momentito. Hay una pregunta regresándote a las transformaciones de píxeles. Pues obviamente cuando se trata de imágenes muy, muy grandes, este tipo de transformaciones, de rotaciones de transformaciones de píxeles, pues son computacionalmente muy, muy exigentes.
Y entonces la pregunta que hace Luis es si la computación cuántica podría mejorar el cómputo de estas transformaciones de píxeles. En lugar de que eso sirva para hacer cómputo de óptica cuántica, si el cómputo cuántico puede ayudar a que estas transformaciones, el cómputo de estas transformaciones de píxeles. Pues mira, para eso tendría yo que invocar al espíritu de Newton y que venga de la ultratumba y nos diga qué tan útil es la teoría, ¿sí? Obviamente, lo que la computación cuántica nos promete es que puede hacer simultáneamente una gran cantidad de operaciones. Creo que, bueno, hasta hace unos años ya podían factorizar el número 15 usando esos algoritmos. Yo supongo que sí. Digo, sería fabuloso que, pues que fuera un algoritmo cuántico, pero lo que es continuo en este caso es la imagen, o sea, el tono de gris que lleva la imagen. Entonces, no sé bien cómo se puede poner dentro de fotón sí, fotón no, la idea de que tenemos pues una imagen con grises, ¿no? Con diferentes tipos de grises, pixelada y pues grande. Y uno también podría preguntar, ¿y para qué sirve eso? Es decir, para rotar fotografías, no sé, ¿no? Pero seguramente sí puede haber alguna utilidad. Sobre eso, pues hay que consultar a Newton. Y acuérdense que Newton, la inspiración de sus trabajos fueron hechos durante una epidemia que hubo, que entiendo que era cólera, nada. Él se retiró a una casa de campo que tenía su familia y ahí estaba el famoso árbol de manzanas, una de las cuales lo llevó a descubrir la ley de la gravedad. Entonces, con a little help of my friends, yo creo que la computación cuántica sí podría ayudar a rotar imagen y a mucho más. Perfecto, pues entonces continuamos. Bueno, deja ver, quedan como 5 minutitos. 5 minutitos. Aproximadamente. Entonces, pues por lo menos quisiera mencionarles algo que sacó Kenan Uriostegui, aparte de lo que ya les platiqué de las ecuaciones de voxelados en n dimensión. Y es que hay las llamadas funciones discretas de Bessel. Y estamos trabajando en unas funciones discretas de Mathieu. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Piensen en el conjunto de ondas planas que pueden pasar por un espacio en 2 dimensiones. El álgebra tiene 3 generadores, traslaciones en X, traslaciones en y rotación. Ahora, rotaciones son sobre un círculo y ahí nos ayuda la transformada de Fourier que pasa entre círculo y los enteros. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tomar el continuo de puntos en el círculo, pues tomamos 2J más 1 puntos alrededor? Es decir, estamos cuantizando el campo a tener solo ciertas direcciones. Sucede que el grupo euclidiano en 2 dimensiones tiene una versión mixta, donde las traslaciones son continuas y las rotaciones son finitas y discretas. Bueno, siguiendo esa línea, ustedes saben que una onda plana se puede desarrollar en términos de funciones de Bessel, veces funciones circulares, bases. Bueno, si en lugar de
la transformada de Fourier ahí metida. Simplemente la cambiamos por una transformada finita a 2J más 1 puntos, pues tendremos lo que se llaman, lo que hemos llamado las funciones discretas de Bessel. Esto fue, de hecho, propuesto por unos italianos en la IEEE. Bueno, son experimentales y no sé bien a qué se dedican, pero pues Kennan tuvo la curiosidad de ver si efectivamente podía lograr las funciones de onda que aproximan a las de Bessel. Y bueno, se dio cuenta que los italianos se les había pasado un doble término que debe haber, ¿no? Y al correr los programas, pues para 61 puntos o para 121 puntos, en un intervalo entre pues, puntos de 0 a 121, la diferencia entre las funciones de Bessel continuas y las discretas es menor que 10 a la menos 16. Yo me quedé flabbergasted, ¿no? Pero así es. Ahora, y bueno, pues ahora estamos trabajando. De hecho, ayer me envió el manuscrito que básicamente resuelve todo el caso de Mathieu, porque ahí las coordenadas son elípticas y eso no son exactamente circulares, pero se puede hacer el mismo argumento, ¿sí? Y sacar funciones de Mathieu discretas. Y la ventaja es que ya no están dadas por una integral, sino dadas por un polinomio, por una suma finita. Entonces, pues esa es otra discretización, que a mi entender tampoco es cuántica, pero a lo mejor todo lo discreto es cuántico y viceversa. Pero pues es interesante y creo que Julio César Gutiérrez Vega, cuando hizo su tesis de doctorado, en la cual sinodal, y me avergüenza decir que no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero recuerdo que encontró una forma abreviada y más exacta para calcular las funciones de la ME. La ME es, bueno, está relacionada con coordenadas elípticas. Entonces, pues capaz que es la misma cosa, no sé todavía. Hoy en la tarde me toca leer y entender y reescribir lo que estamos escribiendo, ¿no? Pero pues hay muchas formas de discretizar cosas. Y eso es cambiar lo continuo por lo discreto. Y normalmente lo discreto es más computable que lo continuo. Matemáticamente lo continuo es más fácil, ¿sí? Tenemos espacios de Hilbert, tenemos transformaciones simétricas, unitarias, que dependen de diferentes axiomas que le metamos al espacio. Pero en las discretas, por un lado, pues son más computables, pero por otro hay muchas soluciones, porque entre un punto y otro, una función pues puede tomar muchos valores, ¿no? Entonces, pues yo abogo porque la óptica discreta sea considerada entre los modelos válidos de la óptica. Tal vez no sea cuántica, pero bueno, pues es una parte simpática de la óptica. Y pues creo que ya me he excedido 45 segundos. Entonces, paso la bocina a Santiago. Santiago. Fernando. No, Sí, a Fernando. Fernando, perdón. Pues una puntualidad impresionante de pasar solo 45 minutos. Y entonces, pues ahora abro ahora sí que el micrófono y si hay más preguntas, si hay algún comentario, alguien que quiera platicar algo, este es el momento de hacerlo.
Sí, pero claro. que se meta con video. Ah, Exacto. a ver, Y sí, con video para que los podamos ya ver. los voy a quitar el unmute de todos. No sé quién guste hacer la pregunta, ya puede conectar el video. Ya están todos en Platicar. micrófono abierto, ya pueden abrir o avísenme si no pueden para darles acceso al video, si alguien quiere comentar algo más o quedarse a platicar un poco. En este momento voy a parar la grabación también y le agradecemos mucho al doctor Bernardo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oficialmente hemos terminado la charla de hoy